Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vane, que el día de hoy hablaré acerca de la habilidad antigua Desviar Ejército, una habilidad que te ofrece totales y te sirve en cualquier tipo de situación. Primeramente explicamos qué es Desviar Ejército. Bueno, Desviar Ejército, valga la redundancia, te permite desviar un porcentaje de las tropas enemigas tanto en ataque como en defensa. Si la llevas a +9, puedes desviar hasta el 10% de tropas enemigas del campo de batalla en pleno combate, con la posibilidad que si tú haces un rally y otro compañero te refuerza con la misma habilidad de desviar ejército, te permitirá desviar hasta el 15% solamente cuando tú estás atacando castillo enemigo en rally. Bueno, la utilidad de esta habilidad, como ya lo había dicho, es muy eficiente tanto para atacar como para defender, ya que te permite desviar un porcentaje de las tropas enemigas del campo de batalla. Les explicaré a través de un reporte cómo funciona exactamente. Bueno, aquí nos damos cuenta en el reporte de batalla que tenemos una capacidad tanto para defensa como para ataque. En este caso ambos tenemos la habilidad de desviar ejército. Yo la tengo +7, por lo que me permitió desviar al enemigo 6% de sus tropas, y él también tiene su habilidad a +7, por lo cual me desvió un 6% de todas mis tropas, tanto de refuerzo como las tropas de mi castillo personal, porque eso también aplica para el refuerzo. Bien, nos damos cuenta que en el segundo 1 la habilidad de desviar ejército entra en vigencia, lo cual te dice la cantidad de tropas enemigas y aliadas que han sido desviadas por el efecto de dicha habilidad. En este caso, como el que me atacó no había otro compañero que me le haya reforzado con la habilidad de desviar ejército, pudo solamente desviarme el 6% de mis tropas aliadas, y eso es una ventaja. Bueno, ahora como ustedes saben exactamente cómo funciona la habilidad de desviar ejército, les diré un promedio de desviación que pueden hacer al enemigo al atacar o al defender. Sabemos que promedio un jugador hoy en día tiene de 4 millones a 7 millones, donde 7 millones es los rallies que mayormente te hace una cuenta maximizada, por lo que si nosotros hacemos rally, o sea, hablo en un evento como CCS, que tú haces rally y peleas contra el rally del enemigo, y si te refuerzan puedes desviar hasta el 15% de 7 millones, lo cual vendría a ser 1.500.000, y si no te refuerzan y la tienes la habilidad antigua +9, pues dicha cantidad será de 700.000 a 400.000, por lo que el efecto de desviar para cuando tú recibes un ataque es de 400.000 a 700.000, con una excepción del evento de asedio de Ciudad Campeona, que tú haces rally a otro objetivo que también tiene una cantidad de rally similar a la que tú tienes, sería pues de 400.000 a 1.050.000, perdón, no era 1.500.000 sino 1.050.000. En defensa, sabemos que actualmente un castillo de defensa defiende, pues en mi caso yo defiendo con 16.520.000 más el 1.000.000 del refuerzo. Ver en la embajada cuántas tropas de refuerzo puede haber, pues pongámosle un promedio de 17.7 millones que tengo. Ahora con los castillos SP son 6 millones más. Supongamos que yo tuviera estos castillos, perdón, estas apariencias y la ruleta de acá. Entonces, mi castillo andaría defendiendo un promedio de 24-25 millones de tropas. Eso es lo que actualmente una cuenta maximizada podría defender si se tuviera en el castillo de guerra total. Si ustedes no se dieron cuenta, ese castillo te permite defender hasta con 2 millones de tropas si lo tienes a 4 estrellas. Así que
26 millones, muchachos, la cantidad de tropas de defensa máxima. Como sabemos que en un rally podemos desviar hasta el 15%, vamos a hacer el cálculo, tanto mínimo como máximo que podemos hacer, obviamente. Bien, muchachos, la suma total sale de 3.9 millones, o sea, casi 4 millones de tropas podemos desviar si tenemos el desvío o sea, si nos refuerzan con una habilidad antigua del desvío que vendría a ser el 15% de 26 millones, nos da un resultado de 3.9 millones. Ahora calculemos el resultado mínimo con una situación de que nadie nos refuerza, o sea, sería 10% de 12 millones, que es la cantidad de tropas de defensa máxima que todo jugador inicia, lo cual vendrían siendo 0.2 millones de soldados que no pelean al momento de utilizar esta habilidad. Como ustedes pueden ver, muchachos, la habilidad de desviar ejército es una habilidad muy útil para el PvP, tanto cuando tú atacas que cuando tú defiendes. Te permite hacer que un porcentaje de las tropas enemigas sean retiradas del campo de batalla, lo cual te permite tener una ventaja al momento de realizar un ataque. Bueno, muchachos, eso es todo acerca de la habilidad de desviar ejército. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu buen like si fue así, no olvides suscribirte al canal, comentar tu opinión, qué opinas acerca de esta habilidad, en qué otro tipo de situación también te puede servir. Para mí, en todo tipo de situación, esta skill es indispensable, pero debe haber alguna situación donde no sea tan eficiente. Yo hasta el momento no he encontrado una. Para mí este es un skill que todo jugador debe plantearse, si es que mete dinero, debe plantearse a desbloquear primero, ya que te permite, como les había dicho, poder desviar un porcentaje de tropas tanto para atacar como para defender, y nos damos cuenta que cuando atacamos podemos sacarle el mayor provecho a este skill con un máximo de 3.9 millones de tropas desviadas, si en caso el castillo tuviera 26 millones, cosa que no es así, pero en promedio esa es la cantidad máxima que un jugador podría desviar al enemigo. También hay un castillo que te permite desviar 5% más, pero siendo honestos no vas a gastar un día exorbitante de diamantes negros para desviar 5% más, y encima ese skill de desviar. Y sin más que agregar, eso es todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima. Bye, cuídense, adiós.